donde el Señor nos dice, eh, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me visitaste y viniste a mí. Entonces responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos? Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto, os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces vemos acá como en esta parte de la escritura nos encontramos ese oficio que como pastor hemos venido haciendo y hemos venido trabajando, pero que con la capellanía ampliamos, digamos, llevamos esta estrategia. Si vemos el que, porque tuve hambre y me dices de comer, sabemos que eso tiene una doble interpretación tan espiritual, porque tenemos que mirarlo, el pasaje con el trasfondo espiritual. Tuve hambre, hambre de la palabra, sí, hambre, sed de Cristo, sí, pero también hay un hambre natural que muchas veces es necesario, también dice el apóstol Santiago, que si tú bendices al hermano y le dices Dios te bendiga y teniendo no lo ayudas, pues no estás haciendo nada, porque es necesario extender la parte espiritual como extender la parte natural. Creo que allí es muy importante estas dos funciones. Y nos habla también de que fui forastero y me recogiste. Aquí vemos cómo vemos el problema migratorio, vemos el problema del éxodo mismo de personas de nuestro propio país que se violan sus derechos fundamentales. Esto lo seguimos viendo, los que están forasteros en medio de nosotros. Y dice, fui forastero y me recogiste. Y tuve hambre y me diste de comer. Están en este momento muchos capellanes trabajando con el hambre en muchos lugares, llevando y haciendo alimentación. Los pastores también lo hacemos en todas las áreas, con las ollas comunitarias, con los comedores comunitarios, porque también es necesario dar ese pan. Pero ese alimento que llevamos también, hermano, no se hace o no tiene ningún fruto si no se da la palabra de Dios. Usted puede preparar una olla comunitaria, pero si usted no predica y no les comparte la palabra, pues no hace nada, porque solamente está alimentando el cuerpo. Pero si a la vez que alimenta el cuerpo, alimenta el espíritu, entonces allí está haciendo doble función y está haciendo lo más eficaz que la palabra del Señor. Y dice también, fui forastero, estuve desnudo, sin cobertura, si lo miramos espiritualmente, pero también, por eso la capellanía también trabaja desde esa área de llevarle de pronto un vestido, ropa a personas que de pronto no tienen en ese momento. Entonces, los justos, dice, se asombrarán, pero ¿cuándo hicimos esto? Contigo. ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? Y ahí podemos trabajar la capellanía carcelaria. Ahí podemos trabajar la visitación en las cárceles. Y eso es también necesario, porque muchas personas privadas de libertad encuentran
a Cristo allí. Y dice también entonces, ¿y cuando te vimos enfermo o en la cárcel, enfermo? Ahí está la capellanía hospitalaria. Los hospitales son un lugar donde podemos ir y orar y predicar y compartir la palabra del Señor. Muy importante esa capellanía hospitalaria. Y nosotros lo hemos hecho, pero hermanos, tenemos que ponernos también, no todos, pero muchos hacíamos de una manera no ordenada. Y muchos centros hospitalarios decían, no queremos de pronto a tales hermanos, a tal congregación, porque vienen y gritan, hacen guerra espiritual, y entonces los demás enfermos se ponen mal. Y cerraron la puerta por un tiempo. Entonces tenemos que ir de una manera mucho más profesional, más técnica, sin dejar al Espíritu Santo de Dios, que es el principal y el que nos va a guiar en toda labor que hagamos. La capellanía sin la guianza del Espíritu Santo no nos sirve. O sea, solo va a cumplir una parte, pero no va a cumplir todo el propósito que Dios quiere. Cuanto nos ha mandado el Señor en Mateo 25, ayudar al desnudo, al hambriento, al que está preso, ayudar al forastero. Que no nos neguemos a apoyar ni al hermano en Cristo en la fe, ni a que está también, digamos, del otro lado. Y viene la otra parte, cuando Dios dijo, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitaste. O sea, no hacer esta labor. Vemos aquí claramente que no es agradable al Señor. Es una labor que tenemos que hacer como siervos, como pastores, como hermanos. Entonces le responde diciendo, de cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. A veces estamos esperando que venga el Señor mismo para nosotros decir, yo a él sí le voy a servir, pero el servicio se presta a través del prójimo, que podamos ayudar al prójimo, que podamos bendecir en tu cuadra, bendecir en tu comuna, bendecir en tu barrio. A veces pedimos, Señor, llama a las naciones, pero no impactamos nuestro territorio. Y nuestro territorio, si tú estás en un lugar en Colombia, en Ecuador o en Venezuela, donde estés parado, territorio es para el Señor, es para Cristo. Entonces, allí tenemos un fundamento bíblico de la capellanía. Tenemos ese fundamento muy importante para que veamos que el fundamento bíblico, que es lo que siempre nosotros buscamos, está en la palabra de Dios. La ayuda al prójimo, la ayuda al necesitado. Recuerda que el prójimo lo ayudó un samaritano y lo estaba ayudando a alguien que no era de su misma, digamos, creencia. La palabra dice que aún si nosotros le damos de beber a un enemigo, amontonaremos sobre él ascuas, o sea, se avergonzará, bajará las armas, porque la blanda respuesta aplaca la ira. Porque nosotros comunes con el fruto del Espíritu Santo también somos seres espirituales bondadosos, benignos, misericordiosos. A veces nos toca que ir allá donde no va nadie, donde el Estado tiene abandonado, digamos, a muchas personas. Entonces allí nosotros debemos estar, hermanos. Ese es el fundamento bíblico. Hay más, porque sabemos que la ayuda, y es más, uno de los mandamientos es amarás a Dios por encima de todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí tenemos otro fundamento especial e importante para ir a servir a los demás, para ir a llevar un alimento, para ir a llevar una palabra necesaria para aquel que está
en esa necesidad de pronto en su vida y que en ese momento se confronta en su salud, se confronta en su situación y quiere buscar de Dios. Y si alguien no va y lo guía, ¿cómo esa persona llegará a Cristo? Si no hay quien le predique, ¿cómo llegará a Cristo? Por eso la Biblia dice, en los Romanos, que tiene que haber quien le predique, tiene que haber quien le comparta. Luego nos encontramos, hermanos, en la historia, digamos, ya la humanidad, la historia de los patrias, de los patrística, la historia patrística, a Martín de Tours. Y Martín de Tours fue muy importante porque él, según la historia, encuentra un mendigo y él, a este mendigo lo ve en un día de mucho frío, en un día de invierno, lo ve desnudo. Entonces Martín de Tours, que era un soldado, era un militar, y aquí vamos a entender un poco por qué es que la capellanía tiene también un origen militar, porque la capellanía en un principio empezó a trabajarse más en lo militar. Por favor, silenciemos el micrófono. Por favor, cerrar micrófonos. Para María Inés, cierra el micrófono. María Inés, por favor, cerrar micrófono. Gracias, hermano. Se lo olvidó abrir. Bueno, seguimos entonces en la historia de Martín de Tours. Siendo militar entonces, hermano, Martín de Tours encuentra ese mendigo y la capa que él tiene de soldado, que es incluso una capa que le da la autoridad, él la parte en dos. ¿Y por qué la parte en dos? Porque según la milicia, la capa, la mitad le pertenecía a él, la otra mitad le pertenecía a Roma. Entonces lo que hace es partirla en dos y entregarle la parte de su capa a aquel mendigo para cubrirlo. Y desde ahí entonces viene la palabra capilla, viene de capa, capilla, y viene también la palabra capellán. De ahí su origen, digamos la palabra como tal, capellán, capilla, viene de capa. Entonces, ese es como el origen, digamos, y por qué vinculamos la capellanía al origen militar. Si ustedes se dan cuenta en el tema de orden cerrado, y ahorita también que hay capellanes militares y de hecho fueron los primeros capellanes militares. Miramos en la historia reciente de la capellanía y encontramos que en Estados Unidos ya como tal funcionan las capellanías. Desde hace muchos años, las capellanías en Estados Unidos funcionan y funcionan como un oficio, como una profesión. El capellán en Estados Unidos es un profesional reconocido por el Ministerio de Educación y de Empleos de Estados Unidos. Ya acá hemos avanzado también en esa área. Lo vamos a ver ahora como en Colombia, en el marco jurídico de Colombia también se ha avanzado en esta parte. Entonces encontramos, y cuando usted encuentra la palabra chaplain, lo que se pronuncia, esa palabra en inglés es capellán.
Ya que habla, vemos en la diapositiva, la cual se la vamos a enviar al correo para que tengan la información allí, es el Chaplain Mash, quiere decir mayor, David Kirk, que es la fotografía que están viendo en la parte de abajo. No sé si alguien la lectura se puede alcanzar a leer lo que aparecen allí, que los que están viendo la pantalla. Sí, apóstol, pequeño, pero se alcanza a leer. ¿Me podrías, hermano, entonces ayudar a leer esta diapositiva? Por supuesto, Gracias. apóstol. En la historia reciente, los capellanes de en la guerra son líderes religiosos que brindan apoyo espiritual y moral a las tropas, manteniendo sus necesidades religiosas y ofreciendo consejería en medio del conflicto. No combaten, pero acompañan a las Fuerzas Armadas, a menudo enfrentando peligros para atender a los soldados en zonas de combate. Sus funciones incluyen servicios religiosos, apoyo emocional y cuidado de los heridos, actuando como figuras de consuelo y liderazgo en situaciones de estrés y duelo. Amén. Y allí van a encontrar el link donde está esa noticia. Para que usted vea que no, que eso es un invento. No, ahí está el link, en este caso, de esta noticia o de esta, digamos, conclusión, que son líderes religiosos que brindan apoyo espiritual y moral a las tropas. Pero por eso usted los ve también con uniforme militar, porque ellos están dentro de las guarniciones militares atendiendo la necesidad de los soldados. Porque en Estados Unidos sabemos que hay diversidad de religiones y entonces no solamente el capellán se mira como un capellán inicialmente católico, sino que también los capellanes cristianos, los capellanes incluso judíos, capellanes musulmanes también atienden, digamos, de acuerdo a la religión y la fe de cada soldado, que no pueden obligar a un soldado que practique, digamos, una religión diferente a que atienda o que su necesidad espiritual sea atendida por otro capellán, que no sea de su propia fe y religión. Y eso es un derecho fundamental en la libertad religiosa, que cada uno sea atendido, sea que usted esté en un hospital, sea que usted esté en privado de la libertad, sea que usted esté en el ejército, en la policía, usted tiene derecho a profesar su fe y a que le respeten su fe. Entonces allí nos encontramos estos, los capellanes de Estados Unidos. Y aquí vemos en la imagen un capellán ucraniano, que nosotros pensamos muchas veces que Europa y esas partes de los países que Ucrania fue de Rusia muchos años, luego se independizó, ahora con la guerra pues no sabemos cómo va a caer el tema, pero también hay capellanes ucranianos. En este caso, el que está allí es un capellán cristiano, que está orando por un soldado. Entonces vemos lo importante de la capellanía en este caso. ¿Listo? Acá vemos capellanes en las cárceles. También tenemos esta posibilidad de la capellanía carcelaria. ¿Listo? Aquí vemos una foto de una capellán, pero no en este caso es cristiana, sino que es judía. Entonces está atendiendo a una persona con la fe judía. Está haciéndole, me imagino, la lectura del Corán, la oración que ellos hacen. Entonces, todo eso nosotros tenemos que respetarlo, porque nosotros, así como queremos que nosotros podamos tener libertad de predicar nosotros, también tenemos que respetar la libertad de los demás. Tenemos aquí un video de un capellán militar
también de Estados Unidos. Voy a tratar de poder que usted lo oiga y pues me dice si se oye. Hágame un minuto, yo hago la... Me confirma, hermano, me confirman si se oye, si oyeron algo. No se oye, apóstol. No, señor. No, no se escucha, apóstol. Ok. Bueno, como les voy a compartir este material, les voy a pedir el favor de que escuchen es 2 minuticos donde el capellán está contando su historia, es un capellán militar, y está contando su historia sobre él cómo trabaja la capellanía, cómo llegó a ser capellán militar en Estados Unidos. Entonces, pues, ese sí nos toca que cada uno lo mire. Le pido ese favor, hermanos. Este es otro video también, se los voy a dejar también de tarea. Es Prodeo Patria Chaplain. Es un video donde nos explica una escuela de capellanía en Estados Unidos. Con estos 2 videos nos vamos a dar cuenta de que la capellanía no es solo en Colombia, que no, antes que apenas estamos recibiendo esta información tan importante. Y vamos a ver el marco jurídico del decreto que en Colombia enmarca la capellanía. Primero tenemos un decreto, que es el decreto 202 de 1926. O sea, imaginen, ¿hace cuántos años? Estamos en el 2000. Perdón, yo no veo nada, o sea, se ve la pantalla negra la que está transmitiendo, no sé si los demás ven. Sí se ve, mi profeta, nosotros sí vemos. Sí, acá se está viendo. Ah, ok, yo soy la que no veo entonces, gracias. Te toca salir y volver a entrar, mi profeta. Amén. Gracias, hermanos, porque yo así sí veo mi propia pantalla y soy... El decreto 202 de 1926 nos habla sobre la primera ley que colocaron para los capellanes. En ese momento solo habían capellanes católicos en Colombia. Recordemos que es en 1994, con la nueva constitución de Colombia, en donde se decreta en Colombia la libertad religiosa. Porque anteriormente la única iglesia que tenía un vínculo con el Estado desde la colonia, desde la colonización de América era la Iglesia Católica.
Entonces, hasta 1994, con la Constitución, se logra la libertad religiosa. Pero el decreto 102 es un decreto, hermanos, donde aquí les voy a dejar el link, si usted lo quiere revisar y lo quiere mirar, es parte del marco jurídico de la capellanía. Aunque inicialmente, mire, en el artículo 3 dice que el capellán general está considerado para los honores y demás prerrogativos como capitán y tendrá una asignación mensual de 140 pesos. Eso en 1926, 140 pesos era buena plática. Y es un decreto presidencial de la época. Entonces vemos como ahí, digamos que inició la capellanía y era para las fuerzas militares, para que el capellán o los capellanes, incluso en caso de guerra, tenían que convocar más capellanes de acuerdo a esto. Más adelante, pues tenemos la ley reciente, ley estatutaria 133 de 1994, que nos habla de la libertad de cultos y que todos nosotros deberíamos siempre tener a la mano, en donde tiene unos decretos, nuestro marco jurídico está precisamente en la Constitución Política Colombiana, artículo 19. La Constitución, pues es la carta magna, es de la nación, de la República de Colombia. Sabemos que nosotros los cristianos sabemos que por encima de ella está la Biblia, está la palabra de Dios. Pero que el Señor también nos manda a sujetarnos a las autoridades, siempre y cuando las autoridades pues no sobrepasen la autoridad de Dios, ¿sí? Por eso nosotros nos oponemos a todo lo que no sea que de pronto lo declaren constitucional, pero que no sea bíblico. No podríamos estar de acuerdo. Por eso la iglesia ha hecho un gran debate y ha ganado grandes batallas contra el aborto, contra el matrimonio igualitario entre el mismo género y contra la ideología de género, contra lo cual tenemos que seguir luchando. Constitución Política Colombiana, artículo 19, garantiza la libertad de culto, el derecho a profesar y difundir la religión libremente y declara que todas las confesiones son igualmente libres ante la ley. O sea que nuestra capellanía es igualmente libre e igualmente capaz, igualmente legal ante la ley, como la capellanía católica, como la capellanía X, Y, Z. Todas son igualmente libres ante la ley. Igualmente la capellanía judía, la capellanía católica, cualquier capellanía es libre siempre y cuando esté avalada dentro del marco jurídico y tenga su personería jurídica especial, que no la avala directamente la capellanía, sino la iglesia, que esté constituida dentro de la personería especial del Ministerio del Interior. Y aún así, ahora les voy a comentar sobre la red departamental de capellanes, que está conformado ya aquí en el departamento del Valle del Cauca. Y vemos como aún así hay capellanías que no tienen la personalidad jurídica especial, pero tienen también la posibilidad de ser parte de la red de capellanes y ser parte del llamamiento que el Estado está haciendo en diferentes ámbitos a las iglesias. Luego seguimos con la ley 133 del 94, donde se desarrolla el derecho fundamental a la libertad religiosa, o sea, el derecho que estaba en el artículo 19 de la Constitución, en la ley 133 se desarrolla. O sea, ahí están todas, en esta ley 133, derechos y deberes del sector interreligioso.
encontramos el decreto 437 del 2018, que adiciona un título sobre la política pública integral de libertad religiosa y de cultos. El Valle del Cauca es líder en política pública religiosa a nivel nacional. Fue el primer departamento en declarar política pública. Pero en la ciudad de Cali apenas se está construyendo la política pública. Y yo creo que muchos pastores que están aquí, que están en Cali, los han llamado a hacerle una encuesta de un diagnóstico sobre la política pública de Cali. Es porque apenas se ha empezado a construir la política pública en Cali, pero a nivel departamental del Valle del Cauca ya está. Entonces eso tenemos también que reconocerlo muy bien. ¿Qué es la política pública? Es que el Estado, los municipios integren dentro de sus leyes, dentro de lo que es su plan de desarrollo, dentro de su plan de trabajo, la libertad religiosa. Y eso teníamos nosotros un gran atraso, porque por eso muchas veces las iglesias son excluidas. No tenemos participación. Siempre estamos los mismos o están los mismos allá participando, y nosotros estamos quietos porque no hemos podido identificar bien la libertad que tenemos como fe, como religiones, libertad religiosa. El decreto 1519 también regulando aspectos en cuanto a la asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, y ahí es donde regula la capellanía, porque dice que entonces son las capellanías las encargadas de ir a hacer la asistencia espiritual en las cárceles, y ahí abre la puerta a la capellanía. El decreto 301, que fue para Bogotá, establece el Comité de Libertad Religiosa a nivel distrital. Y la ley 2488 del 2025 promueve la libertad religiosa, reconoce el aporte social del sector interreligioso. O sea, ya hay un reconocimiento del Estado colombiano en el aporte que la Iglesia le hace a la sociedad. Le aportamos porque gracias a nuestra labor espiritual hay menos actos violentos contra la mujer, hay menos actos de homicidios, hay feminicidios, hay menos, o sea, las cifras se bajan. Si la iglesia no estuviera, las cifras de muerte, de violencia y en nuestro país serían muy altos en el mundo. Entonces, esta ley reconoce el aporte social del sector interreligioso y incluye beneficios para la cooperación entre gobiernos y entidades religiosas para ayudar a los necesitados. Y esto el Estado lo está haciendo más sobre las capellanías. Está llamando a las capellanías porque con las iglesias pasa una situación, y lo decía la gobernadora del Valle del Cauca. Si yo llamo a la iglesia católica, él le envía un representante, pero para yo sentarme a hablar con la iglesia cristiana deben llegar por ahí 1000. Entonces es más complicado. Nuestra capellanía entonces va a estar ahí representando no solamente una iglesia, va a representar todas las iglesias que aquí están. Y ahora voy a explicar cómo va a ser el proceso en la red departamental de capellanes. Aquí nos habla también de la ley 133, los puntos claves del Estado, la igualdad entre las confesiones religiosas. Todas las iglesias, oiga esto, hermano, toda la iglesia puede tener 20 hermanos, de 15, puede de 100, puede de 1000, pero todas las iglesias y confesiones religiosas son igualmente libres ante la ley y no podrán ser motivo de desigualdad o discriminación. Esto lo habla la ley 133. Los límites del derecho.
El ejercicio de la libertad tiene como único límite la protección de los derechos de los demás, la salvaguardia de la seguridad, la salud, la moralidad pública y el orden público en una sociedad democrática. O sea, que yo tengo derecho hasta donde también otra persona, la fe que tiene, también tiene derecho. Entonces yo tengo derecho a predicar el evangelio, pero si alguien me dice no me lo predique porque yo no recibo, entonces también tiene el derecho esa persona de decir yo no recibo. O es que yo creo en el Dios San Muñeco. ¿Ya? ¿Usted cree en eso? Pues bueno, oremos por esa persona, pero no podemos decirle ya nada más porque él tiene su derecho. Sabemos que el evangelismo precisamente trata de explicar el evangelio, de compartir la palabra. Eso es lo que vamos a hacer sin problemas. Reconoce el derecho a practicar actos de oración, culto, conmemorar festividades religiosas, la asistencia religiosa, la autoridad de anatomía para garantizar la asistencia religiosa en estamentos públicos como colegios, hospitales y prisiones. Esto lo tenemos también y lo hemos hecho. Cementerios, pues establece que debe haber un cementerio dependiente de la autoridad civil en todos los municipios y que en los cementerios religiosos se debe permitir ritos de otras confesiones o la inclusión de estos en los cementerios existentes. Exclusión, también la ley lo declara, de satanismo, de fenómenos psíquicos, prácticas mágicas o supersticiosas y espiritismos ajenos a la religión. Eso tenemos que conservarlo y pelear por esto. Ahora entonces tenemos la capellanía en Cali, en el Valle del Cauca, pero acá hay que estar en el exterior, no me vaya a decir, entonces eso no me va a traer ninguna bendición o no. Sí le va a traer bendición y ya le voy a explicar. Así usted en Venezuela, en Ecuador, esto también le va a traer bendiciones a usted. En nuestro municipio, en Cali, en el Valle del Cauca, se ha creado la red departamental de capellanes, con más de 6.000 capellanes voluntarios que trabajan de la mano con el Estado. ¿En qué sentido? Hay una jornada de salud, hay una jornada social. Hace unos 4 o 5 años participé de una entrega de alimentos en el tiempo de la pandemia en Siloé. Entonces nos llamaron, estuvimos a medianoche, tipo 1 de la mañana, entregando alimentos en pandemia. Todavía no había caído yo en la unidad de cuidados intensivos, para lo que de pronto saben, me dirán, ¿y usted dónde estuvo en cuidados intensivos? No, pero eso fue antes de que yo pasara por esa etapa tan dura. Entonces, esta es una noticia, no crean que le estoy haciendo propaganda a la gobernadora. Es una noticia que está en la publicación allí el 28 de febrero del 2025. Para avanzar en la garantía de los derechos de libertad de culto, la gobernadora del Valle de León, Francisca Toro, presentó ante el sector religioso la red departamental de capellanes e instituciones similares, un espacio para buscar ofrecer servicio social, solidaridad y apoyo espiritual a la comunidad vallecaucana. Entonces, se creó y la idea es participar en las actividades, pero no quedarnos allí, seguir haciendo nuestras actividades socioespirituales, y el Estado se compromete a capacitarnos en derechos humanos, en incluso primeros auxilios, en derecho constitucional, en psicología. Por medio de esta red se ha hecho seminarios de psicología, seminarios de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y aunque, vuelvo y le digo, aunque uno no pertenezca a estados de capellanes, tiene el derecho y tiene el deber de participar en esta ayuda a los demás.
por medio de la red departamental, vamos a tener capacitación, vamos a tener muchas bendiciones. Que de pronto les decía ahorita, hermanos, sobre y respecto a los que están en el exterior, como las capacitaciones son virtuales, usted tiene la posibilidad de también participar en ellas y recibir su certificado. Y de alguna manera entonces poder trabajar de esta manera, copiar modelos. Vamos a trabajar en Ecuador de esta manera porque lo vimos cómo se trabaja allí en Colombia. Amén. Podemos trabajar haciendo ya con la capacitación que tenemos, podemos trabajar de una manera mucho más profesional. Entonces ahí encontramos, hermanos, el marco jurídico, el marco bíblico y el saber que esto es internacional, que es una labor que ya está hecha. Y usted va a Estados Unidos y usted va con su placa de capellán o su credencial de capellán y usted lo reconoce como un capellán. Usted va en un viaje, donde sea, y usted va a ser reconocido y tratado como un capellán eclesiástico. ¿Sí? Entonces es muy importante. Ya a medida que vamos viendo las clases, nos vamos a dar cuenta básicamente cuáles son esas áreas donde nosotros podemos trabajar en la capellanía. Si hay alguna pregunta, hermanos, voy a desconectarme del teléfono porque ya me va a descargar. Puede, denme un minuto y ya abro para que puedan preguntar. Bueno, en este momento tenemos 31 estudiantes. Yo no sé si mi pastora o 31 personas en sala. Si mi pastora Nancy está por allí y me podría decir si tenemos hoy la planilla de asistencia o tomamos pantallazo a los que están allí por medio del computador. Apóstol, dame un momentico que estamos tratando de hacer el proceso. Ya te confirmo, dame un segundo. No le escuché a la pastora que me dijo. Le entendí un segundo. Que por favor la espere un momentico que están tratando de establecer el proceso, apóstol. Ah, bueno, hermano. Bueno, mi hermano, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos hablado, hermanos? En ese momento, y creo que desde el inicio la clase la hemos grabado, para que de pronto, y vamos a irla grabando para que si usted algún día no pudo entrar a una clase, pues pueda tener el material y verlo. Pero recuerde que por lo menos tenemos que asistir al 80% de las clases para que podamos obtener el certificado de capellán. ¿Alguna pregunta que tengamos sobre historia, sobre algo en general que usted tenga? Es que no he entendido esto, me falta comprender algo. Es el momento que pueda hacer la pregunta, mi amados. Hola, hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Pastor Franquis, ¿cómo está, Frank? Bien, bien, gracias a Dios, hermano. Ve, todo lo sean. ¿Tienes algún manual para los capellanes que nos pudieras compartir? Sí, claro. Estas clases las vamos a compartir. Tanto Sí, pero el no sé, material
como la grabación. Ah, listo, listo, listo. Claro, porque la idea, por ejemplo, es ya que ustedes con el material, los que son pastores, puedan formar los otros siguientes capellanes. Claro, sí. Claro que sí. Pero todo esto, mi pastor, lo vamos a compartir. Ok. Mucho gusto, mi pastor. Apóstol, ya le Sí. tomé captura de pantalla a la asistencia porque no nos deja enviar el link. Ok, bueno, mi pastora, muchas gracias. Entonces, sí creo que es la forma más sencilla porque a veces hay personas que a mí me complica mucho a veces los temas de los libros, los formularios que no me llegó. Entonces tomamos ese pantallazo y ahí quedamos bien. ¿Alguna pregunta, mis amados? Son las 8:10. Tenemos 10 minutos para preguntas. Ve, para escribirnos simplemente tenemos que escribir aquí en el chat, ¿o cómo es que es? Para la asistencia. Ya le tomamos un pantallazo a los asistentes, mi pastor. No vamos a mandar el link hoy. Ya están ahí con la llamada de Meet, nos da la asistencia. No, tranquilo. Perdón, sugiero que si hay 2 personas conectadas, puedan ahí mismo por el grupo de estudiantes poner que estuvieron en la clase hoy. Creo que hay esposos conectados en la misma señal, entonces por favor coloquen por el chat el nombre también del otro hermano de la esposa o el otro hermano que está ahí conectado. Gracias, amada mía, por esa excelente observación. Hermana Kenny Salgar, bien pueda, tiene levantada. Hola, apóstol, ¿cómo está? Muy Bendiciones. bien. Apóstol, yo tengo una duda. Usted la semana pasada dijo que, por ejemplo, la parte de la psicología tenía también que ver con la capellanía, pero esa parte no me queda clara. ¿En qué aspecto se relaciona la psicología, el hecho de no ser pues psicólogo, con la capellanía? O sea, ¿me lo puedes explicar? Claro, porque hay un micrófono antes de lo que le pasó, Frankie, por favor. Hermana, hay la parte de la capellanía, pero nosotros, digamos, como pastores también somos consejeros. Y creo hay una clase de consejería pastoral. Y el consejero tiene que ver mucho pues, con el consejo que da y el análisis de la persona que está hablando. Vamos a cerrar micrófonos. Ya. Y yo creo que la parte de la psicología es algo muy importante para nosotros. Le pongo varios ejemplos. La persona que tiene privada la libertad o la persona que tiene temas de adicción, nos va a querer como no decir la verdad del todo. Entonces nosotros tenemos que ser muy astutos e incluso tener conocimientos de cómo es el comportamiento de ciertos tipos que ha analizado la psicología y para poder nosotros también, no solamente, porque primero es la guianza del Espíritu Santo, pero también es ver cómo una persona tiene un problema de psicopatía o es una persona que es masoquista o es una persona que tiene algún problema de menosprecio en su corazón, intento de suicidio, quiere suicidarse. ¿Cómo vamos a aconsejar a esa persona? Y eso es algo de la psicología pastoral. Los pastores hacemos consejería y el capellán, la idea es prepararlo también para eso, porque no todos son pastores. Entonces, Sí, claro. en eso hay un tema que lo van a tocar los ministros, que es psicología pastoral, pero apoyado en la consejería del capellán. Como el capellán, sin ser psicólogo, puede dar un consejo, puede aportar, pero también analizar
a quien le está dando el consejo. Ok, excelente respuesta, pastor. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, mi hermana Kenny. Gracias a usted por preguntar. ¿Hay más preguntas, inquietudes? ¿O estamos claros? Bueno, profesor, la capellanía para el carcelario y para el hospitalario es igual, o sea, para usted llegar a cualquier persona. Amén, mi hermano Walter. Qué buena pregunta esta también, porque claro, la capellanía es una sola, pero tiene especializaciones, tiene ámbitos. Precisamente creo que la siguiente clase, si no soy mal, los ámbitos de la capellanía, donde el capellán va a formarse o a hacer su labor. Un ejemplo, porque si yo para en ese momento, para ir a un hospital, yo tengo que aprender de salud, tengo que aprender de la ley 100, digamos que es toda la ley que está aplicándose, o de la nueva ley que se aplique. ¿Qué procedimiento? Porque tú llegas a un hospital y lo primero que hace la persona, ay, vea, pastor, usted es capellán, usted es que me va a ayudar, es que me están negando tal medicamento, tal procedimiento, tal. Entonces, si usted tiene el conocimiento más claro de cómo funciona el sistema de salud, usted tiene claro cómo le va a ayudar, cómo lo va a asesorar en ese aspecto. Entonces usted le va a pedir, no, hermana, pues que eso es, que usted está pidiendo es considerado y está fuera, digamos, del plan obligatorio de salud, y entonces de pronto solo a través de una tutela te pueden ayudar. Te haces una asesoría y tienes que estudiar, si quieres hacerlo hospitalario, estudiar el tema de la capellanía hospitalaria, porque ahora hay normas para entrar a un hospital, debe conocer las normas del hospital. Igualmente, creo que nombraste la otra, la carcelaria. Esa es otra capellanía con muchas, digamos, ramas. Capellán oficial lo podemos comparar con un médico general. Y los ámbitos se pueden considerar como especializaciones. Si yo quiero ser capellán deportivo, pues si es un equipo de fútbol, tengo que saber de fútbol, voy a tener que jugar con los muchachos o con el equipo y orar por ellos, pero vamos a orar, pero también tiene que saber de fútbol y gustarle, porque si no, no va a poder hacerlo. Generalmente, cada persona en lo que le apasiona se especializa en la capellanía. Que yo quiero, me decía una muchacha, una hermana esta semana, no sé si hoy entró, pero yo quiero estar en la capellanía carcelaria. Pero hay otros más que dicen, no, yo no quiero, porque me da miedo, pero pues sí quiero ir a las calles. Pero sí tengo el de trabajar con los habitantes de calle, ese sí me gusta. Entonces cada uno va a poder de pronto decir, esta es la capellanía que más me gusta. Esa es la... De pronto no sé si con eso respondo tu pregunta, hermano Walter. Sí, muchas gracias. A ti, hermano, por la pregunta. Entonces, pues, la clase ha sido grabada. Quedamos ahí para enviar el material. Esperamos que podamos enviarlo esta semana, si no me dan tiempito, pero el material se va a enviar, mis hermanos. Si alguno tiene otra pregunta o ya estamos claros todos, recuerde entonces que la primera clase sería en 8 días, pastora. Sí, señor. Sería ya la última clase que tendríamos en el 2025. Ya. Pastor Frankie, tiene la mano levantadita, bien puede. Bueno, ahorita acabaste de dar una explicación, ¿cierto? Sobre las capellanías, la carcelaria y hospitalaria.
Entonces, esta que nosotros estamos haciendo, si terminamos esta, al terminar esta, según eso hay que hacer otra especialización o ya salimos con todas esas herramientas para las cárceles, los hospitales y todo eso. Nosotros salimos con las herramientas, solo porque vamos a ver todos los ámbitos de la capellanía, pero sí tenemos que retroalimentarnos y ser muy digamos, autodidactas, ¿qué dice? Sí, también, porque si yo quiero ir a la cárcel, tengo que estudiar mucho sobre leyes, conocer esa parte también, digamos, legal, las normas penitenciarias. Yo no sé ni qué es el IMPEC, yo no sé qué, y no sé, de pronto tengo alguna experiencia en este tema carcelario, pues voy a durar muy poco porque no va a tener la capacidad. Entonces, sí vamos a estar preparados, pero digamos que yo sé que muchos me van a decir, quiero armar el equipo de carcelario, yo quiero estar allí, o yo quiero estar en la comunitaria, o yo quiero estar más en la otra. Entonces vamos a armar los equipos de acuerdo a lo que cada uno le gusta, para poder que nos traemos organizadamente. Pero no quiere decir que si nos convocan a algo general, también podamos ir generalmente a hacer una actividad en general, valga la redundancia. Pero el curso te certifica como capellán oficial de ya. Hay dos manitos levantadas, creo que de mi esposa, ¿sí? Ya puedo. Amén. Perdón, solo una aclaración a lo que preguntaba el pastor Frankis. Lo que pasa es que la siguiente clase vamos a mirar los ámbitos de la capellanía. Y en los ámbitos de la capellanía, pues nos dan un brochazo como de qué es cada uno para ver en qué nosotros nos queremos enfocar. Y si miran el cronograma, el cuadrito que les mandamos de las clases, allí hay capellanía carcelaria y creo que hay capellanía comunitaria, donde vamos a poder entrar un poquito más, pero la idea es que en el próximo año 2026 podamos hacer, por ejemplo, la hospitalaria, que es tan importante, las que de pronto más queramos utilizar en la capellanía para ahondar en cada una. Como decía el apóstol Carlos Mario, si yo no sé qué es el IMPEC, ni qué normas hay, cómo debo entrar, qué requisitos, pues va a ser más difícil el acceso. Entonces, por eso es importante que cada capellanía nos centremos en cada tema, pero no se va a poder en esta que es como un brochazo de la capellanía en general. Es como el ejercicio que explicaba ahora el apóstol, de que esto era como el médico general, pero ya cada uno, ya la especialización. Entonces, básicamente es el brochazo en general, pero la idea es poder seguir actualizándonos, tener seminarios, tener cursos, para que podamos avanzar en ese conocimiento y creciendo en la capellanía. Exactamente. Gracias, mi amada esposa, por esa ampliación de la respuesta al pastor Frank. Sí, que vamos a retroalimentarnos y vamos a armar equipos, un ejemplo para cada ámbito. Pero en la primera clase yo creo que vamos a estar mucho más claros de qué son los ámbitos de la capellanía y cómo los vamos a abordar. Entonces, pues, si no hay más preguntas o si no alguien tiene otra duda, al grupo de WhatsApp la puede hacer. Pero pues por hoy entonces ya vamos a quedar despedidos. Muchas bendiciones, hermanos. Vamos a orar. Darle gracias al Señor. Le pido el favor ya a mi esposa si puede despedir una oración la clase de hoy. Qué pena, no puede abrir el micrófono. Amén. Padre amado, en esta noche te damos gracias, Señor, por la enseñanza, Señor.
Te pedimos que cada día nos sigas abriendo el conocimiento, nuestra mente, Señor, que cada día tu Espíritu Santo siga derramando sobre nosotros ese amor, Señor, por la obra tuya, Señor, ese amor por ir a las almas que te necesitan, por ir, Señor, a visitar el que está en la cárcel, por ir, Señor, al que está enfermo, por ir, Señor, al necesitado, Señor, por ir a las calles, Señor, a llevar no solamente ese alimento natural, sino también espiritual. Pon en nosotros, Señor, ese amor tuyo, Señor, que es lo principal para hacer tu obra. Tú eres el que pone el querer como el hacer, Señor, y ponemos en tus manos, Señor, esta actividad, Señor, esta enseñanza, este curso que tú nos estás dando, Señor, para que nosotros, Señor, podamos hacer esas obras que dice tu palabra, preparaste de antemano, Señor, para que anduviésemos en ellas. Te doy gracias por cada uno de los participantes, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, que guardes, Señor, que proveas en las diferentes congregaciones, Señor, no solamente lo espiritual, sino también lo natural. Te doy gracias por cada siervo, por cada sierva, Señor, y permite, Señor, que en este tiempo sea derramada tu gloria, tu gracia, tu favor y tu misericordia. Gracias te damos en esta noche, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Muchas bendiciones a Amén. todos y mil bendiciones y gracias. Gracias, Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Que tengan una feliz noche todos. Bendiciones. Amén, amén. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Amén, aleluya. Igualmente, Dios les bendiga. Dios bendiga. Bendiciones a todos mis amados. Abrazo.